A 48 años de la peor de las dictaduras. ¿Qué país llegamos a ser? ¿Cuál es la calidad de la democracia en la Argentina a casi 5 décadas de la noche más oscura? ¿Por fin somos los argentinos derechos y humanos? ¿O seguimos siendo una manada de contrabandistas y sus diferentes clases de esclavos? Como en 1976, o antes de 1810, o después. ¿Qué país viene luego del 24 de marzo del 2024 que, aunque asordinada por los grandes medios de comunicación, tuvo una de las movilizaciones más grandes de los últimos años, demostrando, entre otras cosas, que pasado y presente y dictadura y democracia siempre son temas vigentes en Argentina, pero también que no solo la alta dirigencia oficialista es la que apesta? Sobre el rol en el presente de la alta dirigencia del peronismo y la CGT nos vamos a referir en otro video. Soy Fabián Guzmán, este es el resumen Argento y en este video vamos a hablar de la Argentina a 48 años de la última dictadura. Del 24 de marzo y la polémica por la cifra de los detenidos desaparecidos. Y sobre el gobierno actual, que al igual que el macrismo, no se convierte en una dictadura no porque no quiera, sino porque no lo dejan. Vamos a dialogar de alguna manera con un video que publicáramos en nuestra cuenta de TikTok, pero que aquí compartimos ampliado y mejorado. 24 de marzo del 2024. Hay quienes creen que se trata de un morbo. Si quieren festejar el golpe, allá ellos. Yo no lo festejo. No, festejar el golpe no. Bueno. Conmemorar, me imagino, ¿no? No sé. Claramente hay un morbo con esa fecha. De alguna manera, también vamos a dialogar con el video que publicara la Casa Rosada por el 24 de marzo y que se convertiría en el primer antecedente en la República Argentina desde 1983 en que una gestión no solamente no reivindica la lucha por los derechos humanos en la cual Argentina es un país señero, sino que además de algún modo levanta, reivindica, pone en valor los discursos que emanaban de la dictadura. Y a esta acción propagandística del gobierno de Javier Milei la vamos a contrastar no solamente con discursos que tengan que ver con el kirchnerismo, muy de alguna manera involucrado propagandísticamente con los derechos humanos, sino con otras voces que, no siendo kirchneristas, también se pronunciaron muy en contra con este video del gobierno de Javier Milei y que de alguna manera entienden y analizan cómo juegan estos discursos en el tejido social argentino. Vamos a interactuar con una columna del periodista Ernesto Tenenbaum en Radio Con Voz, un tipo insospechadamente kirchnerista. Lo mismo con Martín Coban y una nota que diera para Urbana Play. También interactuaremos con una entrevista que le realizara Alejandro Berkovic a Ana Kalinek de Historias Desobedientes, este colectivo de familiares, hijos, etcétera, de genocidas argentinos que está trabajando también por la memoria, la verdad y la justicia, algo en lo que también Argentina es un país absolutamente pionero. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Recuerden darnos su like si les gusta el video, compartirlo, comentar, darnos insumo de esa manera para siguientes producciones aquí en el Resumen Argento, política y humor a nivel peatón. La última dictadura argentina no solo fue un festival continuado durante 7 años de muertes, torturas, desapariciones, violaciones, secuestros, apropiación de bebés y de propiedades. No solo multiplicó la pobreza en Argentina e inició la destrucción del tejido industrial y productivo del país. No solo reinició también el ciclo de endeudamiento externo, sino que también significó el puntapié para el violento y omnipresente negocio del narcotráfico en estas tierras. Con el peronismo menemista lograron impunidad y una profundización mucho más eficiente de su programa económico de devastación y postración de la Argentina. Con el macrismo directamente tomó el poder, esta vez por la vía del voto en las urnas, la titularidad y heredad de la pata civil de la dictadura, nunca juzgados. Con Javier Milei ahora nos gobiernan los empleados más rancios y obsecuentes de la verdadera casta. El reparto de rotos más extremistas, ineficientes e inescrupulosos. 48 años del último golpe de Estado en la República Argentina. Y en Argentina hay un gobierno votado en buena medida por buena parte de la gente que lo padece, que celebra, reivindica y promueve militarizar la sociedad. La persecución de científicos y de artistas, hasta de Mirta Legrand. Y que tienen como objetivo principal de sus acciones políticas, y más bien diríamos de violencia política, a estudiantes y trabajadores sindicalizados, igual que en la dictadura. Un gobierno que gusta de caranchear en los dolores cotidianos y que de alguna manera se beneficia con su circo represivo y beneficia a algunos de sus financistas,
porque con la excusa de combatir al narcotráfico, no van a cuevas financieras o a bancos inclusive para chequear qué pasa con ese dinero que lavan y fugan los narcos. Con la excusa del narcotráfico, en todo caso, lo que hacen es ir a molestar a las barriadas. Celebran, reivindican y promueven el individualismo, pero también la crueldad. E incluso a los enfermos de cáncer les aceleran sus muertes. Mientras que simpatizantes del partido de Javier Milei atacan y violan a una chica en La Plata, una chica que además es militante de los derechos humanos. Y el gobierno de Milei culpa a la chica por el ataque que recibió. Y como en el caso de los gobiernos de Menem, de la Rúa, Dualde, Macri o Milei, miles y miles son las excusas, y en el caso de algunos empresarios como el grupo Macri, que antes de la dictadura tenía 7 empresas y que al terminar la misma 46, miles y miles de millones. Las excusas para justificar la última dictadura militar. Bueno, soy María Fernanda Viola, tengo 54 años, soy tucumana, soy hija de María Cristina Picón y de Humberto Antonio Viola, militar, que lo asesinaron en el 74. La más hipócrita de todas es la de la violencia política en el país durante la década de los 70. Violencia política que el propio gobierno de Isabel Martínez de Perón ya había casi controlado / casi exterminado hacia 1975. Sobre este gran bulo de la derecha argentina de sus genocidas y sus cómplices civiles que nunca fueron juzgados, se refiere el historiador Felipe Piña en esta excelente nota para el canal IP. El punto central del motivo del golpe de Estado del 76 es porque, como decía el gran sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero, se había llegado a un empate táctico insoportable para los grupos de poder. Es decir, los trabajadores argentinos, a pesar de todo, estaban percibiendo el 49% de los ingresos del PBI del país. Esto era intolerable para la mentalidad reaccionaria del poder en Argentina, y ese es el motivo por el cual hay que hacer una corrección brutal que solamente se podía hacer a través de un golpe militar absolutamente criminal como el que se va a dar a partir de 1976. En octubre de 1976 había elecciones nacionales, así que si se querían provocar cambios dentro del marco de la democracia, había que esperar unos poquitos meses. De marzo a octubre de ese año los argentinos hubiéramos podido elegir un nuevo gobierno y seguramente la historia hubiera sido otra, muy distinta y mucho más feliz. Y la verdad es que yo no sé si los detenidos desaparecidos fueron efectivamente 30.000 o más o menos. Lo que sí sé es que las víctimas fuimos todos. Y que los propios genocidas argentinos ya hacia 1978 le informaban a sus jefes en Estados Unidos que eran 22.000. Y que en todo caso, Victoria Villarroel podría preguntarle a sus amiguitos genocidas dónde están los registros. A la noche vi el video emitido por el gobierno y el Estado Nacional y bueno, me produjo una combinación, en parte de fastidio, pero el fastidio busqué premeditadamente mitigarlo porque advertí, y es fácil advertir, que el fastidio era lo que buscaban. No es una intervención, no es... sí, pero digamos, hay un punto en que lo que buscan es irritarnos porque tenemos un antecedente relativamente cercano. Supongamos que alguien considera que efectivamente el Salón de las Mujeres no debía estar más en la Casa de Gobierno. Supongamos que alguien considera que no, que era mejor o conveniente o necesario reemplazarlo. La decisión de que eso se haga el 8 de marzo, ¿a qué responde? Para molestar. Para molestar, para irritar, para fastidiar, para dañar. Entonces, en el punto en que uno dice, acá no hay exactamente un debate sobre el 76, la lucha armada, o no hay solamente eso, hay ante todo una disposición, porque por algo lo emiten un 24 de marzo. Hay ganas de molestarnos. Con lo cual, lo que me quedó es más que nada la vergüenza. La vergüenza que me da que lo que aparece ahí y que un gobierno argentino, más allá del signo que tenga o que tiene, puede haber emitido algo tan rudimentario, tan falso, tan torpe, tan mezquino. Un día me vienen a secuestrar y voy yo con un compañero mío que después desapareció, Néstor San Martino, y ahí estaba sellado mi destino en la Argentina. El país no resistía más. Muertos por todos lados, bombas cada 3 horas, secuestrados, asesinados. 2 o 3 cosas respecto del video. Más allá de la discusión sobre la cifra, que es una discusión para mí menor, pero que para alguna gente es muy importante demostrar que fue 30.000 y para otra gente es muy importante demostrar que no fue 30.000. A mí me parece que 10.000, ponele que fueron 10.000, que es lo que denuncias que hay de personas. O sea, hubo un estado que desapareció 10.000 personas. ¿Escuchás lo que estás hablando? O sea, ni Bukele dice eso. Bukele los mete en cana. Lo que corresponde es, los detuviste, juzgalos. Los desaparecieron. O sea, los hicieron desaparecer de la faz de la tierra. Los tiraron al mar, los pusieron en fosas comunes, los ahogaron. Eso pasó. Y vos el día que haces el video del 24 de marzo no estás contando eso. Pero antes de eso los torturaron.
mataron. Y antes de eso le robaron a los hijos. Y antes de eso, y antes de eso, y antes de eso. Y vos nos contás todo eso. Entonces, evidentemente, las personas que hicieron eso, ahí tienen un problema de valores trastocados. De lo que no se habla en ese video es lo que ocurrió en la Argentina durante la dictadura militar. No se habla de llega, situaciones no llega. previas. No, Claro. habla antes Sí. y después, porque después ajustan rencores con el kirchnerismo. No hablan de lo que... No, Ni no se- menciona la palabra dictadura. No se menciona porque no hablan de eso, excepto para llegar al borde de un estado de cosas que yo diría no hay que interpretar demasiado. Es un video destinado Claro. a la justificación del golpe. Como ya sabemos lo que sucedió, lo que sucedió en la Argentina durante la dictadura militar, Y lo sabe el mundo. y lo sabe el mundo, quiero creer que no hay un 30% de argentinos que adhieren a la idea expresada por ese video de que el golpe era necesario y estuvo bien. Hubo quienes lo pensaron y lo sintieron el mismo 24 de marzo de 1976. No sabían lo que se venía. Pero ya sí sabemos lo que se vino. Hay un porcentaje que sí, que siempre existió. No creo que sea del 30%. No creo, quiero creer que no es del 30%, de ese 30% que lo votó. Pero después hay un reducto de gente. Digamos, a la misa de Famus había gente que iba. Y a la misa en la iglesia de Cabildo y Jorge Newbery, yo vivía cerca cuando Videla iba, había gente que iba. Sí, hay gente que adhiere a eso. No creo que sea el 30% que adhirió a Milei. Me parece que esa adhesión, la del 30%, tiene que ver con la esperanza que brota de un desesperado. Cualquier cosa parecida a un salvavidas me sirve. ¿Cómo podría uno calibrar, medir y mucho menos juzgar el tipo de reacción que tiene alguien que Está necesita desesperado, respuestas claro. y no se la dan durante mucho tiempo? Según reportes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en Argentina un 25% de sus habitantes manifiestan distintos niveles de adhesión por los postulados de la última dictadura militar. A la luz de la fórmula elegida en elecciones libres durante el 2023, Javier Milei, un orgulloso negacionista, y Victoria Villarruel, una magnánima reivindicadora de la dictadura, los crímenes de lesa humanidad y los criminales condenados, estos datos del PNUD no resultan para nada exagerados. Martín, acá hay un tuit que escribió ayer María Victoria Barata, que es historiadora y es docente. La leo en Twitter. Ah, muy bien. Dice María Victoria Barata, docente historiadora, por tener miedo a reconocer a las víctimas de la guerrilla y por hacer de la causa de los derechos humanos una cuestión partidaria, llegamos a Milei, presidente, poniendo ese spot impresentable que parece justificar los horrores de la dictadura. Comparto en parte, como me pasa con ella, comparto en parte el video es una vergüenza. Y eso consta ya, es un hecho, es una declaración de Estado. Es una posición tomada por el Estado. Es una vergüenza. No ya por la ideología que expresa, por la chatura, la pobreza, lo magro que es en su elaboración, por las mentiras que dice, etc. Yo creo que hay algo ahí, que es que también los antikirchneristas ratificaron el modo en que la identificación plena derechos humanos kirchnerismo. La ratificaron. Claro. La confirmaron, le creyeron, por así decirlo. Le creyeron más que los propios kirchneristas. Como que es de ellos. Entonces se hacía muy difícil para mí, que nunca he sido kirchnerista, ni lo soy. Muchas veces se me ha hecho muy difícil discutir este campo de cuestiones porque no había manera, o en muchos casos, no estoy exagerando, pero no estoy exagerando tanto, de tomar posición al respecto y que no se identificara, pero no que el kirchnerista identificara estas causas con el kirchnerismo. Los antikirchneristas las identificaban con el kirchnerismo. Entonces, ¿el kirchnerismo hace ese movimiento? Sí. ¿Se prestan a ese movimiento muchos de sus críticos? También. Porque sí ha habido a lo largo de estos años consideraciones y discusiones sobre la lucha armada. Sí se discutió. No es cierto. Este video, entre las falsedades de lo que el Estado enuncia en ese video, no es cierto que esa historia no esté contada. Después se puede discutir cómo se cuenta. No está oculta, no está negada. En todos estos años, a lo largo de estos años, ha habido muchas intervenciones revisando la lucha armada, discutiendo la lucha armada, tomando distintas posiciones sobre la lucha armada. No es cierto que eso no esté discutido. Y sobre el accionar de las agrupaciones que recurrieron a la lucha armada, son discusiones que se han dado fuertemente y de un modo muy elaborado. Si no las conocen, no generalicen su desconocimiento. Digan dónde, cuándo, cómo. Entonces uno dice Política y o Violencia de Pilar Calveiro, su libro extraordinario. Bien. La polémica del barco Schmuckler, sede de Córdoba, para esta polémica fue una polémica extraordinaria. Ocurrió durante todos estos años. No es cierto. La revista Lucha Armada, dirigida por Mario Santucho, hizo aportes extraordinarios para pensar este campo de problemas, que es muy complejo y que admite posiciones muy diversas. No es cierto que no se tocó el tema. No es cierto. La señora vicepresidenta de la Nación dice que con el 24 de marzo tenemos un morbo. Claramente hay un morbo con esa fecha. Muy fuerte cuando ella habla del morbo. No hubo nada más morboso que la dictadura. No sé. Claramente hay un morbo con esa fecha. Ellos eran morbosos. Cuando uno recorre, y les invito a que ahora es Patrimonio de la UNESCO, el Museo de la Ex ESMA, te das cuenta que no era solo que despreciaban la vida, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, los genocidas despreciaban la vida, sino que además fabricaban la muerte. Eran fabricantes de muerte, porque
justamente para imponer un plan de miseria planificada, para imponer ese modelo neoliberal, se apropiaron de las personas, de los bienes y las cosas sistemáticamente. En una planificación de la muerte. Eso es morbo. Morbo es tirar al mar o al río de la Plata, arrojar personas vivas que los adormecían, pero que las arrojaban. Morbo era a las embarazadas que parieran en la ex-ESMA. Morbo eran las violaciones. Morbo era sacar a detenidas de la ex-ESMA y llevarlas a boliches a bailar, ¿entendés? Y las llevaban y las hacían maquillarse y las llevaban a bailar y después volvían a las mesas de tortura. No, porque no quiero que pase. Lo que acaba de contar Cintia es de una locura, de una enfermedad, de una crueldad nunca antes vista. Llevarte a una detenida, vejada, torturada a un boliche. Es una tortura. Bueno, lo otro ya era. Eso hacían y trataban de generar empatía y les permitían maquillarse a las mujeres y las llevaban y las paseaban en boliches y después las volvían y las violaban y las torturaban. Pero sacarle los hijos y criarlos. ¿Y ustedes cómo llamarían a esto que tiene la señora vicepresidenta de la Nación con esta cuestión del 24 de marzo y sus protagonistas? Villarroel escribió 2 libros. Uno lo firma sola, lo llaman Jóvenes Idealistas, y otro lo firma con Carlos Manfroni. Ahora, ella no escribió los libros. Ella, estuvo ahí, seguramente le pegó una leída. Bueno, ella visitaba Videla, ella visitaba bueno, la revista Noticias contó quién es el mentor de Victoria Villarroel y es otro de los personajes más siniestros de la Armada, que cometieron más violaciones, más torturas, más asesinatos. Esa fue la gente que construyó el personaje de Victoria Villarroel, que antes lo había tenido Cecilia Pando y que la habían sacado, en un momento la corrieron, y que después lo tuvo otra mujer que se descubrió que era prostituta. Y después vino Victoria Villarroel a ocupar siempre el lugar, ¿no? Una mujer para defender a los genocidas. Pero quien escribió los libros de Villarroel es a quien vamos a ver ahora, que es Alberto González, genocida tremendo, uno de los altos mandos de la ESMA. Esta foto es cuando lo condenan. Tiene 2 condenas por lesa humanidad. En la primera desaparición de 78 personas. En la segunda desaparición, 789 personas. Alberto González, uno de los capos de la ESMA, el lugar más terrible de represión en toda Latinoamérica, que cuando era más joven protagonizó algo que solamente a González se lo ha condenado, que es la violación de Silvia Laybarú. Que es realmente macabra la historia de González y de Laybarú. González, el mentor de Villarroel, la persona que escribió los libros que Villarroel firma. Yo lo tomaba como parte de la tortura, pero siempre tuve claro que el hecho de haber sido obligada a participar de los juegos eróticos de esta parejita me hizo ver muy claramente que lo que estos tipos estaban haciendo no tenía absolutamente nada que ver con la lucha antisubversiva, porque ya me podrá decir en qué sirve ser violada por la esposa de un oficial a la lucha antisubversiva. ¿Qué tiene que ver esto? Ellos tan cristianos, ¿no? Tan éticos, tan cristianos. Soy Juan Bautista, ustedes me conocen como el Tata Joffre. Tengo 15 libros sobre lo que vivió mi generación. Es que alguno no sabe quién es el Tata Joffre. El Tata Joffre, por ejemplo, hizo un hilo Ariel Ijalat, un colega, y me pareció muy completo. Su hermano, Ricardo Joffre, fue subsecretario general de la presidencia de Videla. O sea, fue parte del gobierno genocida, era uno de sus armadores políticos, el hermano del Tata Joffre. Trabajaba con el general Villarreal, uno de la mano derecha, directamente la mano derecha de Videla. Sabían perfectamente, tanto su hermano como Joffre, sabían perfectamente de todo el horror de la represión ilegal de la dictadura, porque lo contó en uno de sus libros. Después, el Tata Joffre fue jefe de la CIA durante el gobierno de Menem. Ahí llevó al general de brigada retirado Carlos Alberto Martínez para que dirigiera la Escuela Nacional de Inteligencia. Uno de los criminales más letales del ejército, Carlos Martínez. Lo premió por el horror, por la cantidad de muertos que tenía en sus hombros, lo premió con el cargo de director de la Escuela Nacional de Inteligencia, el Tata Joffre, ¿no? Un personaje nefasto. También el Tata Joffre, entre otras cosas que hizo, se robó todos los archivos de la CIDE y en base a eso escribió como 7 libros. Yo mismo me preguntaba, ¿no? Porque yo leí uno de esos libros. Digo, ¿de dónde sacó todo esto? Claro, se había afanado todo, o sea, un ladrón directamente. Y después también tuvo una causa, que yo también la recuerdo muy bien, en donde el Tata Joffre lo que hacía era pinchar mails de, por ejemplo, el expresidente Alberto Fernández y de 10 figuras políticas muy importantes también. Lo que hacía era, entraba a esos mails, copiaba información, la colgaba en otro lado y varios periodistas, entre ellos Roberto García, entre ellos Carlos Pañi, se nutrían de la información conseguida por métodos ilegales. Esto generó una causa muy importante que instruyó la doctora Sandra Arroyo Salgado, que increíblemente después de un largo trámite muy importante, donde se descubrió todo, cómo hacían, cómo se pasaban las claves para entrar en los mails, y era espionaje ilegal de la peor que hubo siempre, bueno, todo organizado por el Tata Joffre, la causa
insólitamente quedó en la nada. De las historias desobedientes. Un caso único de ejercicio de la memoria y de nunca más en el seno de las propias familias de algunos represores. Vení. En 2010. Él sí queda detenido en el año 2005 con prisión preventiva. En el año 2008 se eleva la causa a juicio oral y en el año 2010 es condenado a cadena perpetua dentro de la megacausa del primer cuerpo del ejército por su participación en el circuito atlético Banco y el Olimpo. En años de dictadura tenía entre 24 y 30 años, era un oficial joven de la Policía Federal, lo cual lo ubica dentro del engranaje de la lógica represiva en el último eslabón. Él era el que ejecutaba las órdenes, a él se lo ubica concretamente formando parte de las patotas, saliendo a secuestrar. También hay testimonios que lo ubican en la sala de tortura. ¿Vos en qué año naciste? Yo nací en el 79. ¿Supiste de esto antes de los juicios? No, nunca. Crecí en años de impunidad, o sea, el juicio de las juntas casi que ni lo recuerdo. Y luego también estos modos de crianza muy endogámicos, familias muy cerradas, círculos privados, que hacen que, bueno, que no haya tenido contacto con esta parte de la historia y con lo que estaba sucediendo cuando yo nacía. Recién en el momento que mi papá queda detenido, yo era joven, todavía tenía 25 años, hacía poquito me había casado, recién había nacido mi primer hijo y cuando mi papá queda detenido ahí aparece por primera vez esta vinculación en tiempo y espacio. Primero que yo había nacido en dictadura, ¿no? Y que era una pregunta que nunca me había hecho y la participación de mi papá como parte activa dentro del aparato represivo. ¿Ahí tuvieron la ocasión de hablarlo, de conversar? Al principio no, yo digo la negación como mecanismo de defensa, que es algo muy distinto al negacionismo y esta imposibilidad en una primera instancia de poder pensar que mi papá podía estar involucrado en esos crímenes, ¿no? Yo tenía una relación de mucho cariño con mi papá, una familia tipo, yo soy la segunda de 4 hermanas mujeres y esta figura de padre era una figura muy importante y de mucha presencia dentro de la familia y también la directiva dentro de la familia era lo que nos dijo mi papá, ¿no? Ustedes no tienen que creer nada de lo que se va a decir, yo no tengo nada que arrepentirme, nos dijo mi papá, a mis hermanas y a mí, yo lo que hice fue salir a defender a la patria. Esto es consecuencia de que ahora tenemos un gobierno de zurdos revanchistas, refiriéndose al entonces presidente Néstor Kirchner, pero ustedes no tienen que creer nada de lo que se va a decir, nos dijo mi papá. Y después de eso, años después, te encontraste con hijos e hijas de... Y ahí aparece todo un recorrido personal de mucho costo emocional también, porque este relato de mi papá después entra en contradicción con el relato social, porque el juicio va avanzando, yo accedo a los testimonios de los sobrevivientes, leo lo que los sobrevivientes dicen, y ahí entro en una contradicción muy fuerte, que es la que nos encontramos los familiares de los genocidas cuando observamos lo que hicieron nuestros familiares, ¿no? Y este mandato de lealtad familiar, que aparece muy fuerte dentro de lo social, de lo cultural, de lo religioso, incluso en el ámbito jurídico, a los hijos se nos prohíbe declarar en contra de nuestros padres, entra en contradicción con un mandato social también, que es el de respeto a la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos. Y ahí, bueno, Historias Desobedientes tiene una gran disyuntiva que nos posiciona en este lugar horrible, que es el de ser hijos de genocidas, el de ser familiares de genocidas, hay nietos de genocidas que integran el colectivo, pero que hemos hecho conciencia. Nosotros decimos que Historias Desobedientes es un emergente social, ¿sí? Que no pudo haber surgido en otro lugar en el mundo que no sea Argentina, porque ningún otro lugar en el mundo ha avanzado tanto en materia de derechos humanos como lo hicimos nosotros. Claro, no hay hijos de jerarcas o de ejecutores de los nazis, por ejemplo, que hayan hecho esto, ¿no? ¿O sí? No que se hayan colectivizado. Lo están haciendo ahora inspirados en Historias Desobedientes. Wow.